Hola, buenos días. Continuando con las diferentes presentaciones de fitopatología, ahora vamos a desarrollar lo que se refiere a parasitismo y desarrollo de enfermedades. Respecto a este punto, hablaremos de qué es parasitismo y patogenicidad. Aquí tenemos parasitismo, es la relación que se establece entre el parásito y su hospedero, mientras que patogenicidad es la capacidad que tiene un agente patogénico para causar la enfermedad en un hospedante. Entonces, aquí en esta imagen nosotros podemos ver una planta afectada por pitoplasma. ¿Cómo nos damos cuenta que está enferma? Pues simple y sencillamente no tiene las coloraciones normales o que debería de tener. Se ven las hojas más pequeñas, tienen algunas clorosis, tienen algunas manchas violáceas o lilas. Entonces, se asocia que de acuerdo a estas sintomatologías, pues se trata de un fitoplasma. Entonces, vamos a ver, parasitismo es la relación del parásito, del patógeno con el hospedante, mientras que la patogenicidad es capacidad que tiene para poder producir la enfermedad. Respecto al desarrollo de las enfermedades en las plantas, vamos a hablar un poco más acerca del triángulo de la enfermedad. Ya se ha mencionado en alguno de los videos. Sin embargo, es necesario conocer a detalle los diferentes componentes. Para que se dé una enfermedad se necesita la presencia del patógeno, de las condiciones ambientales que favorecen el correcto desarrollo de ese fitopatógeno, así como el hospedero. Es decir, si hace falta alguno de ellos, la enfermedad no se va a producir o no se va a producir en el grado que debería de presentarse. Ejemplo, tenemos el patógeno, pero tenemos el hospedero. Sin embargo, no existen las condiciones ambientales ideales para que éste se desarrolle, el patógeno. Entonces, no se va a presentar tan fácilmente la enfermedad o con la agresividad que se pudiera presentar. O bien, podemos tener el patógeno y el ambiente y no existe el hospedero adecuado. Lo que puede llegar a suceder es que este patógeno puede sobrevivir en algunas plantas vecinas, en algunas malezas o en el suelo como estructuras de resistencia, esperando a que llegue las condiciones necesarias, que en este caso sería el hospedero necesario para desarrollar la enfermedad. Entonces, para que nosotros o para que se pueda presentar una enfermedad, siempre deben de existir estos tres elementos o componentes, que es el patógeno, el ambiente y el hospedero. Respecto a las etapas en el desarrollo de las enfermedades, ¿cuáles son los principales eventos en el ciclo de una enfermedad o para que se presente la enfermedad como tal? Va desde la inoculación, la penetración, el establecimiento de la infección, la colonización e invasión, el crecimiento y reproducción, así como la dispersión y supervivencia del patógeno en ausencia del hospedero. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas y explicando a qué se refiere cada una. En el caso de inoculación, es el proceso mediante el cual el patógeno o inóculo y su hospedante entran en contacto. Ok, entonces necesitamos una inoculación, es decir, que entre en contacto. ¿Cuáles son las formas de entrar en contacto? Pues va a depender del tipo de fitopatógeno. Tenemos hongos, bacterias, virus y viroides y nemátodos. En el caso de los hongos puede ser a través de micelio, esporas, zoosporas, puede ser un ejemplo de esporas, esclerosios o algunas estructuras de resistencia. Mientras que en las bacterias entra el cuerpo completo, en los virus y viroides entra la entidad del virus o viroide como tal. En el caso de nemátodos, la inoculación se da por presencia del adulto, la larva o los huevecillos. Entonces, es el contacto que se tiene entre el hospedero y el fitopatógeno. Nada más el contacto. ¿Cómo llegan? Pues a través de residuos vegetales, semillas, trasplantes, tubérculos, plantas de campos cercanos, la maleza, plantas de cultivos anteriores y se da a través de diferentes vías. Puede ser por el viento, por el suelo, que ya estaba ahí el inóculo, por el agua, por arrastre, algunos tienen capacidad de nadar, y los insectos, en el caso de que sean insectos vectores de algunas enfermedades.
Ya que tenemos esta parte, vamos a la penetración. Los patógenos penetran en la superficie de las plantas en forma directa a través de aperturas naturales, heridas. Algunos otros a través de los tejidos solo mediante un mecanismo. O sea, existen fitopatógenos que van a entrar nada más por un solo mecanismo, mientras que otros tienen diferentes habilidades para poder entrar de diferentes maneras. En esta tabla se concentran algunos de los mecanismos o cómo es la penetración de algunos de ellos. Tenemos aperturas naturales, heridas, directas o aperturas, estomas, hidátodos, nectarios, lenticelas. Aquí en forma directa es que ellos tienen la capacidad de poder entrar. Es el caso de los nemátodos. En el caso de los nemátodos es esta opción. Sin embargo, si existen heridas, pues es más fácil que ellos entren. O sea, no significa que es restrictivo. O sea, ya viendo una herida, pues es más fácil que ellos entren, pero ellos tienen la habilidad de poder entrar. Entonces, las formas de penetración en bacterias, se dan cuenta, es la gran mayoría de estas que se mencionan en la tabla. Sin embargo, de forma directa como tal, ellos no van a producir algo para poder penetrar a la célula, a la planta. Las bacterias fastidiosas necesariamente tienen que ingresar por heridas o bien puede ser a lo mejor heridas realizadas en algún proceso, como puede ser poda al momento del injerto, al momento de alguna práctica, o bien también pueden utilizarse por heridas producidas por algún insecto vector que lleve la enfermedad. En el caso de los virus sucede lo mismo, por heridas, y en el caso de los hongos, si se dan cuenta, ellos pueden entrar por las diferentes aperturas naturales que se manejan acá abajo, por heridas o de forma directa. Entonces es bien importante conocer cuáles son las formas de penetración. En el caso de la infección como tal es el proceso mediante el cual los patógenos o fitopatógenos entran en contacto con las células de tejidos susceptibles de un hospedante y en el que se producen nutrientes suficientes para que ambos se alimenten. Durante la infección, los patógenos se desarrollan y se reproducen dentro de los tejidos de las plantas e invaden estas en forma variable. En fitopatología vamos a hablar mucho respecto al periodo de incubación. Al periodo de tiempo comprendido entre la inoculación, o sea, que llegó, se puso en contacto, hasta la aparición de los síntomas de la enfermedad. Entonces, es bien importante tener en cuenta esta parte porque constantemente hablamos el periodo de incubación y el periodo de incubación, y es a lo que se refiere. Tenemos aquí esta pequeña tabla donde vienen los fitopatógenos, hongos, bacterias y nemátodos, la sintomatología o signo que produce algunos de ellos, dónde se desarrollan. En el caso de los virus y bacterias fastidiosas se encuentran en la siguiente columna. En el caso de hongos, un ejemplo, la roya del manzano, ¿dónde se desarrolla? En la zona cuticular, entre la cutícula y el epidermis. La mancha negra del rosal, ¿dónde se va a desarrollar? Entre cutícula y epidermis. Las semillas, en la superficie de las plantas. Es decir, cada hongo fitopatógeno puede variar en la forma donde se desarrollaría. En marchitamientos vasculares, como se tienen aquí, pues van a invadir los vasos gilemáticos de las plantas. Entonces, estos también pueden desarrollarse o invadir y empezar a desarrollarse pues en diferentes partes de la planta, ¿no? O sea, puede ser hoja, puede ser tallo, etc. En el caso de las bacterias, invaden tejidos a nivel intracelular e intercelular. En el caso de los nemátodos, invaden tejidos a nivel intra e intercelular. En virus y viroides, invaden y se desplazan de una célula a otra, mientras que en bacterias fastidiosas se van a vasos gilemáticos y tubos cribosos. Entonces es súper importante conocer cuando nosotros ya hemos visto qué posible patógeno, pues conocer desde su forma de ciclo o la forma como se comporta, cuáles son los pasos que él lleva
hasta que se manifiesta la enfermedad y posteriormente, ok, cómo se desarrolla, cómo se reproduce, etc. Crecimiento y reproducción, que es el punto que sigue, que es cómo se reproduce. Por lo general, los hongos se propagan desde una zona inicial de inoculación e invaden e infectan los tejidos al desarrollarse en el interior de ellos. Los demás fitopatógenos se mantienen en forma y en tamaño, y estos invaden e infectan los tejidos nuevos de una planta al reproducirse con gran rapidez. Pues los hongos se van a reproducir por esporas, las bacterias, fisión binaria y otros tipos de reproducción, los virus por replicación. En el caso de los nemátodos, pues vamos a tener los huevecillos, vamos a tener los juveniles, vamos a tener al parásito como tal. En dispersión y supervivencia de los patógenos. Entonces, nosotros ya vimos que tenemos a nuestro patógeno, se pone en contacto con la planta, penetra, ya que penetra, pues empieza a la reproducción, empieza a invadir, empieza la reproducción y después sigue la dispersión y supervivencia del patógeno en ausencia de los poros. Se disemina el patógeno. Los nemátodos, sus poras y bacterias pueden desplazarse a cierta distancia por ellos mismos. Es lo que les mencionaba en la parte inicial. Van a existir diferentes vehículos que me van a poder movilizar a esos fitopatógenos. Van a facilitar que se muevan. Entonces, hay algunos, como son los nematodos, esporas y bacterias, tienen esa capacidad de poder nadar ciertas distancias. Algunos otros son expulsados de forma violenta en caso de esporas. Y la dispersión de los patógenos para la aparición de las enfermedades se lleva a cabo mediante la participación de agentes de dispersión, como son el aire, el agua y los animalitos. ¿A qué se refiere animales? Pues insectos, ácaros, nemátodos y nosotros. Podemos llevar en la suela de los zapatos, podemos llevar en las manos, ir pasando a lo mejor esporas de algún hongo o no realizamos las prácticas de desinfección de calzado, vamos a una unidad de producción y nos pasamos a otra, pues nosotros también podemos ser fuente de contaminación. Y en el caso de los insectos, ácaros vectores, pues pueden llevar dentro de su organismo diferentes aparato bucal, etcétera, el fitopatógeno e inocularlo a la planta ya que llega. La forma de invernación de estos patógenos o fitopatógenos posibles, pues los hongos, ¿dónde pueden invernar? O sea, porque, ok, se acabó el cultivo y bueno, fuera que se acabe la enfermedad. No, o sea, va a haber fitopatógenos que van a poder sobrevivir en suelo, en plantas o dónde pueden sobrevivir. Y eso es muy importante considerarlo para el siguiente ciclo, realizar ciertas prácticas y evitar la presencia de posibles fuentes de inóculo de estos fitopatógenos. Entonces, los microorganismos tenemos hongos, que es micelio, esporas, esporas de resistencia, ¿y dónde pueden vivir? Pues en el suelo. Sin embargo, también pueden vivir en algunas plantas, malezas que se quedaron, pueden seguir sobreviviendo. Las bacterias, pues van a sobrevivir en tejidos de plantas, en residuos vegetales, semillas, tubérculos, suelo y pues trasladarse o servir de traslado los insectos vectores para poder llevarla al cultivo. En el caso de virus, viroides y bacterias fastidiosas, así como los fitoplasmas, pues los tejidos vegetales vivos, insectos vectores, herramienta contaminada. ¿Se puede dar por herramienta contaminada? Sí, pero es realmente poco el tiempo porque necesitan una célula viva, ¿no? En el caso de los nemátodos, invernan en el suelo, raíces de las plantas, residuos de plantas, semillas y bulbos. Entonces, si nos damos cuenta, en esta presentación lo que vimos fue parasitismo, patogenicidad, la importancia de conocer el triángulo de la enfermedad y en el caso de las enfermedades, ¿cuál es el proceso que sigue en un fitopatógeno, los fitopatógenos de manera general, para poder presentar los signos y síntomas o producir la enfermedad? Asimismo, ¿cómo le hacen para sobrevivir o dónde invernan? ¿Qué características tienen? Entonces, esto sería una pequeña presentación muy breve
y estamos a sus órdenes. Cualquier duda o comentario, estamos para servirle. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.